Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos, presenta. Palabra viva. Amén. Venga conmigo, vamos a saludar a la Radio Bonao Bendición en esta mañana. Bendecidos todos en el nombre del Señor Jesús. Los que están a través de la internet, los que van a ver este culto a través de Yunavisión también, los que van a ver el culto a través de Facebook o a través de Telebendición, nuestro canal 202 de Telecasa. Son bienvenidos. La iglesia en la radio necesita oír un aplauso de sus hermanos. Y la iglesia en la televisión, les decimos adiós. Si usted recuerda la temática de los domingos, no sé si hoy termine, no creo, pero ya el año cierra prácticamente hoy para nosotros. Este es el último culto del año en el sentido de domingo, sentido dominical. Y hemos hablado por casi 50 semanas, aún los pastores que comparten conmigo la honra pastoral, y hemos hablado en la misma dirección, casi todos. Y hemos hablado de la plenitud de los hijos bajo el Padre, o la plenitud del Padre bajo los hijos, hijos bajo la plenitud del Padre. Hemos predicado casi 37 mensajes hablando de la relación de los hijos y los padres. La última temática es la más complicada porque hemos hablado de santidad. Y una de las doctrinas más complicadas es la santidad. Quizás la más complicada. La iglesia le ha metido tantas cosas a la santidad que lo que usted menos se cree para algunos es pecado y para otros no es nada. Hay cosas que para unos eso es grave y para otros eso no es nada. ¿Entiende? Es complicado el asunto, pero hemos querido ordenar la instrucción conforme a Dios nos fue guiando. No creo que la podamos terminar este año. Si Dios nos da el permiso, seguimos el año que viene, aunque tenemos una dirección de Dios ya para el 2017. Abra su Biblia, 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 23. Va a leer mucho la Biblia hoy. Necesito que los controles arriba estén en patine hoy, porque tengo muchos textos bíblicos, quizás porque es el último. 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Diga conmigo, completo. O sea, la santificación es completa. Y si es completa es, y obviamente tiene un orden, y lo dice la Biblia. La Biblia dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Repetimos: espíritu, alma y cuerpo. O sea, el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Nosotros somos un espíritu viviente con el Señor. Tenemos un alma que da razón, que da sentimiento, que da acción a nuestro cuerpo, pero el cuerpo es solamente un vaso, una vasija. ¿Alguien está acá conmigo? Entonces, espíritu, alma y cuerpo. Lo que se ve es el cuerpo, y la gente juzga mucho por lo que se ve. Dios no juzga así. Dios juzga en el espíritu. ¿Estoy hablando de alguien acá? Claro, si el espíritu es ordenado en nuestras vidas, en lo natural también habrá orden. Si tú espiritualmente te alineas, tu cuerpo se alinea también, tu alma se alinea también. Amén. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Si usted ha sido restaurado para con Dios, no se supone que usted sea una persona que tenga odio en su corazón. No se supone, ¿verdad que no? ¿Por qué no se supone? Porque ya en tu espíritu hay rectitud. Entonces de la rectitud de tu espíritu pasa a tu alma.
Tu alma es lo que piensa, lo que siente. Entonces, el espíritu está sobre el alma. Y si tu alma es perdonadora, tu cuerpo no le va a cortar los ojos a nadie. Tu cuerpo no le va a poner la cara a nadie, porque ya tú eres perdonador. Estamos acá. Entonces, el conflicto ha sido que lo hemos hecho al revés. Hemos hablado mucho de santidad de cuerpo y nos hemos olvidado de que tenemos un alma que tiene que ser limpia y pura también. Y tenemos un espíritu que tiene que ser recto. Un día que usted tenga tiempo, léase el Salmo 15 o el Salmo 24 para que usted vea lo que Dios demanda. Y dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. Íntegro es el que no, la persona íntegra es el que no le falta nada. Entonces, un cristiano íntegro es el que tiene un alineamiento espíritu, alma y cuerpo. Por eso la integridad es un tema tan difícil de predicar muchas veces, porque nos demanda mucho a todos. Estoy hablándole a alguien acá. Pero Dios nos está hablando de que si Él es santo, la iglesia tiene que ser santa también. Ahora, cuando se habla de santidad, la iglesia ha confundido una cosa con otra y ha creído que simplemente porque yo deje de hacer tal cosa o tal cosa, ya por eso yo soy santo, cuando mi corazón está muy lejos de la santidad. Hemos hablado de espíritus que se esconden en el espíritu del hombre. Algunos ya recuerdan la temática, ¿verdad que sí? Hay cosas que están ocultas en el espíritu del hombre que no se ven, pero Dios las discierne. Les hablé de la duda, ¿recuerda? Les hablé de la envidia, les hablé del chisme, les hablé de la soberbia, les hablé de el adulterio espiritual. Hemos hablado, y el número 7 es el que estamos todavía analizando, que es el más complicado. ¿Sabe cómo se llama el número 7? ¿Quién lo recuerda? Estamos hablando de la hipocresía. ¿Por qué? Porque la hipocresía es un espíritu que se esconde en el espíritu del hombre. Y aunque usted y yo no querramos, no tengamos la voluntad de admitirlo, alguna vez hemos sido hipócritas. O quizá varias veces. Lo malo no es que usted lo haya sido, lo malo es que usted se gane la categoría de hipócrita. Porque a veces hasta por miedo somos relativamente hasta hipócritas. Pero si usted se gana el mote o el señalamiento de que usted es un hipócrita, tiene serios problemas. Yo no le estoy diciendo que usted debería ser hipócrita de vez en cuando, tampoco. No, lo contrario, usted debe ser de una sola costura en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué la hipocresía crea tanto conflicto a la santidad? Porque la hipocresía es aparentar algo que usted no es. Eso es hipocresía, ¿verdad que sí? Aparentar algo que usted no es. Hemos hablado ya por 2-3 semanas de este tema y hoy quiero ver si lo puedo concluir. Y le voy a hablar de una persona que a mí el Señor anoche me puso a pensar mucho. ¿Cómo la hipocresía puede alcanzar a un hombre de Dios o una mujer de Dios? ¿Y por qué hombres y mujeres de Dios han sido alcanzados por la hipocresía también? ¿Usted está listo para estudiar la Biblia? Venga conmigo, no la cierre hoy, que va a estudiar mucho la palabra de Dios hoy. Como usted comió mucho anoche, hoy coma mucha Biblia también. En el nombre del Señor, usted puede aguantar hoy un buen filete espiritual. Venga conmigo a la Biblia, el libro de Gálatas capítulo 2. Quiero leer con ustedes Gálatas capítulo 2. Si usted puede, ábrala en Gálatas 2. Y vamos a leer el versículo 1 hasta el 21 prácticamente, entero, si usted puede conmigo. Pablo está narrando su conversión y está hablando el proceso de Dios. Dice, después pasados 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. Le voy a hablar de Bernabé hoy. Con Bernabé. ¿Con quién subió? Ustedes van a conocer quién fue Bernabé en la vida de Pablo. Y en la vida apostólica, quién fue Bernabé. Y usted va a ver lo que pasa al final. Llevando también conmigo ¿a quién? A Tito. Dice, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pablo en el verso 3 dice que Tito, siendo griego, o sea, era un gentil,
andaba con Pablo, caminaba con Pablo, y Pablo, siendo un judío de nacimiento, en cuanto a la ley fue fariseo de la tribu de Benjamín, Pablo no obligó a Tito a practicar los ritos judaizantes. No lo obligó a practicar lo que él practicaba o lo que él practicó. Estoy hablando de alguien acá. Aquí viene un punto delicado de la santidad. Obligar a la gente. Obligar a la gente. La santidad es conflictiva porque la santidad tiene que ser instruida, revelada y vivida. Pero tú no puedes obligar a la gente a santificarse. Yo como pastor puedo llevarte al río, pero no te puedo obligar a beber. Yo te podría a ti poner un uniforme de varón o de mujer y exteriormente hacerte un modelo que cualquiera que te vea te compra y después te devuelva. ¿Por qué? Porque fue obligado. ¿Usted ha oído la expresión: tú pesas más que un matrimonio obligado? ¿Cuántos oyen eso? Amado, aún todo lo que es obligado, aunque pueda ser al momento placentero, por cuanto es obligado, crea un estado de disgusto. Ya hace años le conté una experiencia que tuvo un amigo mío que trabajaba en Zona Franca en San Pedro. Él era supervisor de línea en Zona Franca, supervisores de línea, así de una línea entera. Y él a un empleado le quiso hacer una maldad. Pero la maldad fue esta. La maldad fue: siéntate ahí. Si te para, te boto. El hombre se sentó. Las primeras 2 horas muy bien. La tercera hora, y esa silla empezó a picarle. La cuarta hora, esa silla era una desgracia. Son 12 horas de trabajo que hay generalmente en Zona Franca. En algunos son 24 horas, en algunas zonas francas, 10 completos trabajando, ¿sí o no? Cuando eran ya 8 horas sentado, el hombre le picaba la silla, ya ustedes saben. Era una cosa como si tuviera chincheta o puntilla la silla. A las 10 horas de estar sentado no aguantó, se paró y fue a buscar un colín para matar al amigo mío. ¿Por qué? Porque sentarse es una chulería. A veces uno está loco por escuchar una silla, ¿verdad que sí? Díganmelo a mí cuando voy de tienda con las mujeres mías, mis 3 mujeres, mi esposa y mis 2 hijas. Elías y yo andamos buscando dónde será que nos vamos a sentar. Mi hijo varón y yo. Hay una famosa tienda en la capital que se llama Century. ¿Century qué se llama? ¿Century qué se llama? ¿Century qué se llama? La tienda de mujeres, donde van las muchachas. ¿Century qué se llama? ¿Century o Forever 21? Lo que pasa es que hay una compañía que se llama Century 21, Forever 21. Cuando vamos ahí a esa tienda, una tienda de mujeres, hay varones, pero son medio como raros. Elías y yo tenemos que andar buscando, nos vamos afuera, nos tenemos que sentar afuera porque no hay donde sentarse. Hay un momento que una silla es una bendición, ¿sí o no? Pero si a ti te obligan a sentarte, oiga, es una cosa fuerte. Todo lo que es obligado genera un estado como de disgusto. Usted le puede gustar una comida y le pueden poner un plato de comida, pero si a usted le dicen que es obligado, ya cambia el sentido del gusto. Entonces, fíjense aquí, Pablo dice que ni aun Tito, que andaba con él, que era compañero de él, era griego, o sea, no era judío, fue obligado a circuncidarse. ¿Usted está entendiendo algo? O sea, Pablo dice: yo a un compañero mío de milicia, por cuanto él era griego y él no conocía las raíces judías mías, yo no le voy a obligar a él a que practique las raíces judías mías, porque no puede ser por obligación, tiene que ser por revelación. ¿Cuál es el error dogmático? ¿Cuál es el error teológico que cometemos en las iglesias? Y digo teológico porque no está mal enseñar santidad. Al contrario, hay que enseñar santidad. Pero ¿cuál es el error? Vamos a ver si alguien lo... El error es obligar a la gente, imponerle a la gente,
perseguir a la gente. ¿Usted entendió algo? Seguimos, verso 4. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo dice, habían falsos hermanos en el entorno, versos 4 y 5. Y Pablo dice, no nos sometimos a ellos, no accedimos a someternos a esa instrucción, para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Aquí hay algo que usted debe entender. Pablo lo pudo haberse doblegado ante la cultura religiosa para llevarse bien con ellos, para hacerse uno con ellos. Pero Pablo dijo, no, a eso yo no me voy a someter. La verdad de la libertad del Evangelio va a permanecer en nosotros. Si hubiese sido débil de carácter, como pasa muchas veces, si hubiese sido flojo en personalidad o en carácter también, vuelve y dice, bueno, vamos a ver cómo cotejamos el asunto para no tener problemas con los hermanos. Yo conozco muchos testimonios, especialmente de mujeres, que hacen cosas que no las sienten en el corazón ni las creen, pero la hacen para caerle bien a los líderes de la iglesia. Entonces tú las ves subyugadas. Ya su libertad se perdió y se constituyó en una esclavitud. Dejan de ir al salón, dejan de ponerse bonita, dejan de peinarse, dejan de rasurarse. Y yo le puedo demostrar a usted que la mujer rasurarse ciertas partes de su cuerpo es un asunto de higiene. Bíblicamente se lo puedo demostrar. También. Por si acaso. Este no es el tema. Si usted quisiera, yo se lo demuestro después. Porque llega el momento de la subcultura que hay dentro del pueblo. Porque yo no creo que la mujer de Dios tenga que rasurarse las axilas. Entonces la líder le impone eso a las mujeres. Entonces las mujeres que no tienen manera de rebatir, reciben el concepto impuesto y hacen lo mismo que hace la líder. Pierden su libertad. ¿Alguien está acá? Hay que tener en cuenta esta verdad. Pablo dijo, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Verso 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, de los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, o sea, en otras palabras, el Evangelio a los gentiles, como a Pedro de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que había sido dada, a Jacobo, uno de los principales apóstoles, Cefas, que era Pedro, y Juan, los tres pilares, los tres padres, los tres líderes de la iglesia primera, Jacobo, Pedro y Juan. ¿Recuerdan los que fueron con Jesús al monte de la transfiguración? ¿Los recuerdan? Dice que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, les resistí. ¿A quién resistió? Al que los recibió, ahora los resiste. Porque era de condenar. Verso 11. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Párese ahí, que de esto que le voy a enseñar. En el verso 13 dice
En el 12 dice que Pablo confronta ¿a quién? ¿Quién era Pedro? Pedro era una autoridad en la iglesia, pero andaba con doblez. Andaba con doblez. Recuérdese que Pedro, si usted estudia la personalidad de Pedro, el temperamento de Pedro, se va a dar cuenta de que Pedro fue un discípulo que le dio mucho trabajo a Dios llevarlo a donde Dios quería. Pedro era temperamental, Pedro era sanguíneo, Pedro era una persona que tenía era difícil de bregar. Pedro negó a Jesús 3 veces y lo negó por temor, por miedo. ¿Cuántos saben eso? ¿Lo recuerdan? ¿Verdad que sí? Pero tres veces lo negó. Pero cuando Jesús le dijo a Pedro lo que le iba a pasar a él, Pedro le dijo a Jesús: yo daría mi vida por ti. Y al final lo negó 3 veces. No había madurado. Después que madura es otro hombre ya. Todavía en Pedro había ciertas cositas que había que alinear. Pero lo que me interesa enseñarle está en este versículo. Dice: y en su simulación. ¿Qué significa simular? Hacer creer, dar a la apariencia de algo, simular. También otros judíos participaban. De tal manera que aún, hay que leer la Biblia a veces con detalles, dice, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora usted está listo para estudiar conmigo. Bernabé, venga conmigo a la Biblia. Va a necesitar mucho la Biblia abierta, por todo es un solo libro, casi todo. Venga conmigo. Hechos capítulo 4, 36, 37. Aquí usted va a conocer cuando Bernabé se convierte. Corra. Hechos 4, 36, 37 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, era un levita, eso no era un cualquiera, natural de Chipre, 37 dice: como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. En Hechos 3 y 4 está la conversión masiva cuando Pedro predica. En otras palabras, Bernabé posiblemente era un hijo espiritual de Pedro. Quien predica en Hechos 2, tremendo tablazo, es Pedro. Quien predica en Hechos 3, cuando la sanidad del cojo, ¿quién es? Es Pedro. Y ya en Hechos 4 hay una multitud de convertidos. Entonces, Bernabé posiblemente recibió a Cristo a través de Pedro. Era generoso, vendió una heredad y se la trajo a los apóstoles, digo, para que no le falte nada a nadie aquí. ¿Usted está entendiendo esto? Era un hijo de consolación. Yo quiero decirte que en cada iglesia Dios tiene hijos de consolación. Hombres y mujeres que dicen: yo estoy dispuesto a ayudar para que no le falte nada a nadie. Gloria a Dios por los Bernabé. ¿Cuántos quisieran ser Bernabés en la casa de Dios? Instrumentos de bendición. Trajo la heredad, la vendió y la puso a los pies de los discípulos. Era generoso, digo conmigo, era generoso. Ahí empezó Bernabé. Su nombre era José, que significa Dios añade. Sin embargo, se le puso por nombre, que significa hijo de consolación. Amén. Seguimos. Ahora, Bernabé llegó primero que Pablo. Usted recuerda que Pablo se convierte en Hechos capítulo 9. Venga conmigo, Hechos 9, 27 y 28. Hechos capítulo 9. Quédese ahí en el libro de los Hechos por buen rato. Hechos capítulo 9, 27 y 28. Dice, les recuento un poco. Ustedes saben que cuando Pablo se convierte, la iglesia que había por ahí no creía en Pablo para nada. Sabían que Pablo era un azote y que Pablo perseguía a la iglesia y no creían en él, andaban con miedo. Pero como Bernabé conocía a Pablo, Bernabé es quien lleva a Pablo a los apóstoles. ¿Usted está conectando conmigo? Mire lo que dice la Biblia. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a ¿quiénes? O sea, Bernabé va y busca a Pablo porque nadie creía en él y se lo lleva a los apóstoles.
y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. 28. En el 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. ¿Quién es el que lleva a Pablo los apóstoles? Anótelo ahí, Bernabé. O sea, Bernabé tenía más reputación que Pablo, y llevó a Pablo a los apóstoles y le dijo: este hombre es un hombre de Dios, este hombre hay que respetarlo, este hombre hay que darle cabida. Y lo recibieron porque Bernabé lo llevó. Venga conmigo, Hechos capítulo 11, 26, 21, 26. Hechos 11, 21, 26. Abra su Biblia. Hechos capítulo 11, 21, 26. Dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Dónde estaba la iglesia? Y enviaron ¿a quién? A Bernabé que fuese hasta Antioquía. Oiga, ¿a quién fue que los apóstoles delegaron primero? Que fuese a Antioquía. Arrancó Bernabé para Antioquía. Verso 23. Cuando llegó y dio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles ¿a quién? Eso es Bernabé hablando. 24. Porque era varón bueno. ¿Cómo era Bernabé? Y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Saben usted quién era Saulo? A Pablo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. En otras palabras, Bernabé vio que había mucho trabajo en Antioquía y fue y buscó un ayudante. ¿Y a quién buscó? O sea que Bernabé es quien involucra a Pablo en la misión. Lo lleva a los apóstoles y lo involucra en la misión. Verso 26. 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Usted sabía eso, ¿verdad que sí? Que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quién lleva a Pablo, a los discípulos, a los apóstoles? Bernabé. ¿Quién involucra a Pablo en la misión? Bernabé. Siga conmigo. Vaya capítulo 13 de Hechos 13, 1 y 2. Hechos 13, 1 y 2. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, o sea, se fundó una iglesia ahí, profetas y maestros. Esto es bueno que lo aclare, porque algunos dicen que no hay profetas, y la Biblia dice que había profetas. Y es bueno que lo aclare, porque muchos dicen: no, que ya no hay profetas. Claro que hay profetas. La diferencia es que ningún profeta te va a anunciar a Cristo ya Cristo vino. Ahora te van a recordar la palabra de Cristo y te van a recordar los lineamientos de Cristo. Porque algunas doctrinas dicen que ya no hay profeta, que el último de los profetas fue Juan. Sí, el último de los profetas fue Juan para anunciar la venida de Cristo. Pero después de Juan, el espíritu de los profetas permanece guiando a la iglesia y exhortando a la iglesia y enderezando la iglesia. ¿Estamos acá, pueblo? Entonces dice: maestros, Bernabé. Mira el primero, Bernabé era el primero. Simón, el que se llamaba Níger. Lucio de Cirene. Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. ¿Y quién? Fíjese la cola, la fila. El primero era ¿quién? Y el último era ¿quién? O sea que Bernabé iba adelante, ¿verdad que sí? Verso 2, 13:2. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Fíjate que los dos fueron apartados juntos. El apartamiento es cuando Dios selecciona a alguien para una obra específica en la iglesia. Los diáconos han sido apartados, los pastores han sido apartados.
Entonces, cuando Dios da testimonio en alguien, una persona, hombre o mujer, por testimonio del Espíritu, esa gente se aparta para que sean instrumentos de honra en la casa de Dios. ¿Cuáles fueron los primeros? Bernabé y Saulo. O sea, vamos a decirlo en buen dominicano, se graduaron juntos. Son de la misma promoción. En el mismo culto se graduaron los dos. ¿Estamos acá, iglesia? Pero como los dos eran cepa y cepín. ¿Cuántos saben lo que es cepa y cepín? ¿Cuántos saben lo que es eso de cepa y cepín? Uña y dedo. Dicen uña y mugre, algunos también. Siempre andaban juntos, eran compañeros juntos. Venga conmigo a la Biblia, Hechos 15, 1 y 2. Hechos 15, 1 y 2. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, oiga aquí, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hay doctrina, pura doctrina aquí. Algunos judíos que tenían la tradición de Moisés, los ritos de Moisés, las prácticas judaizantes, guardaban el sábado, se circuncidaban, se ponían un kipá, se ponían un talí, hacían un montón de ritos porque eran judíos. Pero los que estaban en Antioquía no eran judíos. ¿Alguien está entendiendo conmigo? Porque ahora la iglesia anda en dos aguas. Nosotros somos injertados en el olivo, en Israel, espiritualmente. Ahora tú ves la gente cambiándose los nombres. Ahora tú ves la gente vistiéndose con flecos y poniéndose un kipá y un talí. Y en vez de decir Jesús, dicen Yeshua. En vez de decir Jehová, dicen Yahweh. En vez de decir Espíritu Santo, dicen la Ruach HaKodesh. En hebreo. ¿Por qué? Porque han entrado en ritos. Algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos y le decían esto: si no se circuncidan, no pueden ser. Ay, papá. ¿A cuánta gente le están diciendo, si tú no esto, tú no eres salvo? Acuérdese que en las obras de la ley se decía, haz esto y vivirás. Obras de la ley. En la gracia es, crees esto y vivirás. Haz esto y vivirás. No podéis ser salvos. Pero ahí estaba Pablo y Bernabé. Verso 2. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ahí se armó un titingó. Ahí se armó una discusión gruesa. Ahí se armó un debate de arriba abajo con dos hombres que eran, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo, descendiente de la tribu de Benjamín. Bernabé, descendiente de la tribu de Leví. Imagínate tú, eran dos verdugos en cuanto a asuntos de la ley, pero ya a ellos se le había revelado la gracia de Jesucristo. Aleluya. En breve regresamos con más de Palabra Viva.
Ya estamos de regreso con Palabra Viva desde el Centro Cristiano El Buen Samaritano. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, no idolatría. Dios abomina la idolatría. De ahogado, en otras palabras, de comer sangre. Y de fornicación. Por eso, hermano, si usted está comprando la vaca por parte, usted tiene que enderezarse. Por eso, hermano, si usted está viviendo en concubinato y en unión libre, usted tiene que casarse. Ciérrele esa puerta al diablo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. El mandamiento fue este: quiten todos los ídolos. No coman ahogado en sangre, porque la sangre es la vida del animal. Y de fornicación. De fornicación, porque ningún fornicario entrará al reino de los cielos. No te digan que no te lo dijeron. Te lo dijimos. No te lo impusimos, te lo dijimos. Te lo dijimos. Jóvenes, cuídense. Los jóvenes se van al infierno igualito también. No jueguen con el pecado sexual. No se crean que porque ustedes están jóvenes todo les luce. El pecado es pecado y no le luce a nadie. Y yo te voy a decir algo: Dios, en cuanto al pecado, no tiene hijo favorito tampoco. El que la hace, la paga. No jueguen con eso. Dice: de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Seguimos hasta el 35, tenemos que seguir. Así pues, que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación, entregaron la carta. 31. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. La iglesia se regocijó cuando leyó la carta de los apóstoles, porque lo que recibieron fue consuelo. Los dones del Espíritu Santo tienen 3 funciones esenciales. 1, exhortar. 2, consolar. 3, edificar la iglesia. Pero tiene un cuarto: glorificar a Dios. Los dones son para exhortar, para consolar y para edificar. Si un don no genera consolación, entonces el don está mal aplicado. Porque aún la verdad más fuerte que se diga abre una esperanza para que el escucha se arrepienta. La mala aplicación de los mensajes es: no, que yo le digo la verdad, que hermano, el evangelio hay que predicarlo como es. Yo predico la palabra como es. Eso no es así del todo. La palabra tiene verdades elementales que se deben combinar. Combinar. Si tú predicas verdad sin misericordia, tú mutilas a la gente. Porque la verdad sola, mocha, corta. Por eso el proverbista dijo: con misericordia y verdad se corrige el pecado y los hombres se apartan del mal. Tiene que haber una combinación de ¿qué? De misericordia y verdad. Te digo la verdad, pero la intención de la verdad no es condenarte, sino que tú te endereces. Entonces, si el don no provoca consolación, hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Porque muchas veces, y esto lo digo con dolor de mi alma, tú oyes predicadores o oyes hermanos predicando que lo que menos tú recibes es consolación. Tú lo que recibes es condenación, palo y pedra, y ninguna esperanza de cambiar lo que está mal. La verdad es necesaria como si fuera el veredicto. La verdad es el diagnóstico. La misericordia es el tratamiento. Te diagnostico, estás en pecado, esa es la verdad. O sea, es el diagnóstico. Tratamiento, la sangre de Cristo lava, limpia y perdona al pecador. Gloria a Dios. ¿Lo entendió? Entonces, cuando los hermanos de la iglesia de Tesalónica leyeron la carta de Antioquía, ¿qué dice la Biblia? Se regocijaron
porque recibieron consuelo. ¿Alguien está acá? Pero mientras algunos estaban predicando, estaban perturbando, estaban generando conflicto, estaban trayendo confusión, porque no fueron enviados, porque estaban predicando fuera del orden de la gracia bendita. ¿Cuántos están acá? Entonces, podemos nosotros entender la verdad de los tiempos. Vemos imposiciones, vemos gente condenando, vemos gente fustigando, vemos gente haciendo de todo. No, que hay gente que quiere ser más bueno que Dios. Amado, más bueno que Dios no es nadie. Más bueno que Dios no es nadie. Pero Dios no me mandó a mí a condenar a nadie tampoco. Dios me mandó a mí a predicar el evangelio. Y la predicación del evangelio consiste en decirle al pecador que tiene una enfermedad. Esa enfermedad te apartó de Dios. Pero también viene la otra parte que complementa el mensaje y decirle: el diagnóstico también lo tengo en la mano. La sangre de Cristo limpia todo pecado. No hay pecado que la sangre no pueda limpiar. No hay pecado que la sangre no pueda restaurar. No hay pecado que la sangre no pueda restituir. No importa lo que hayas hecho, cuántas veces lo hayas hecho, si la sangre de Jesús te lava, te limpia, te restaura, te pone delante del trono de Dios limpio y santo. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos acá, pueblo. Seguimos hasta el 35. Nada más falta un texto bíblico y terminamos ya. Dice el 35, 33, 32, 33, 34 y 35. Dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Oigan esto. Los profetas que fueron acompañando a Pablo y a Bernabé eran Silas y Judas, eran profetas. Cuando abrieron su boca, lo que hicieron fue que consolaron, que confirmaron a los hermanos, dándoles palabras de consuelo. Sigan adelante, el Señor va a perfeccionar la obra. Estén tranquilos, confíen en Dios. Dios hará. El que comenzó entre vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. No desmayen, no se desanimen, no se metan en contienda, no discutan con esta gente. Enfóquense. Los profetas empezaron a dar palabras de consuelo y a confirmar a los hermanos. 33. Y pasando algún tiempo fueron despedidos en paz los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. 34. Mas Silas le pareció bien el quedarse allí. Se hizo amigo de Pablo de inmediato. 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros. Dice misioneros, con otros misioneros. Se fueron a anunciar el evangelio. ¿Entiende? O sea, Pablo y Bernabé defendieron la gracia frente a los judíos, frente a los judaizantes. Defendieron la gracia. Por aquí viene el versículo final de este mensaje. Gálatas 2, del 11 al 13. En Hechos, capítulo 15, al final, hubo un desacuerdo con Pablo y Bernabé. Y se separaron por un disgusto de una persona, Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, o primo de Bernabé. Y en esa separación hubo una distancia física, pero no de propósitos. ¿Oyeron? La Biblia registra los hechos de Pablo porque Lucas, que escribe el libro, andaba con Pablo. Pero eso no significa que Dios no usó a Bernabé. Dios usó a Bernabé también. Pero hubo una separación. Y a veces en las separaciones uno se empieza a juntar con gente nueva. ¿Cuántos están acá? Empiezan a recibir nuevas enseñanzas. Venga conmigo a Gálatas y terminamos ahí, para que usted entienda cuál es la enseñanza final de este mensaje. Usted vio todo lo que era Bernabé, ¿verdad que sí? ¿Quién era Bernabé? Ahora, Gálatas capítulo 2, del versículo 11 al 13. Gálatas 2, del 11 al 13. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Porque era de qué? De condenar.
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ok, se ha demostrado que la hipocresía es una debilidad de carácter que muchas veces nace en el miedo al que dirán o al que pensarán. Mucha gente esconde su Biblia porque tienen miedo de que le digan evangélico. Muchos cristianos no ponen música cristiana en su trabajo porque tienen miedo de que le digan se convirtió. Muchos cristianos tú le dices Dios te bendiga frente a la gente y dicen gracias para no decir amén porque tienen miedo. Eso es una hipocresía dada o fundada en el miedo. Tenga mucho cuidado con esto, porque el no honrar a Dios delante de los hombres es exponerse a que Dios no te honre delante de su Padre. No te avergüences del evangelio. Si un borracho no se avergüenza de andar con una botella de romo en la mano, le voy a avergonzar de andar con la Biblia en la mano. En el año 94, 95 yo viajaba a Nueva York, hice escala en Puerto Rico, cambiar de avión. Y el aeropuerto de Puerto Rico es un aeropuerto chiquito, no chiquito, Puerto Rico es chiquito y tiene un aeropuerto grandísimo. El Luis Muñoz Marín, un aeropuerto mucho más grande que las Américas y aquí por mucho más grande. Y de repente yo estoy con mi maletín al hombro esperando el cambio de avión, esperando la hora. Y Puerto Rico hace mucho transfer, la gente hace mucho transfer de Boston, Florida, Orlando, Nueva York. Y mucha gente camina en el aeropuerto de Puerto Rico, muy lindo por cierto. De repente yo veo que la gente lleva sus bolsas de whisky, de coñac, de Marlboro, de cigarrillo. Y el Espíritu de Dios me dice, saca tu Biblia. Andaba con mi Biblia delante en el maletín. Saca tu Biblia. Yo pensaba que era el sueño que me estaba venciendo y me fui al baño. Y me lavé la cara. Cuidado si soy yo que estoy pensando. Y después que me lavo la cara, el Espíritu Santo vuelve y me dice, saca tu Biblia. Porque si ellos no se avergüenzan de andar con la maldición encima, ¿cómo te avergüenza tú de andar con la palabra de poder encima? Saqué mi Biblia. Saqué mi Biblia y andaba con mi Biblia, con la Biblia delante. Levante su Biblia, hermano, no tenga miedo de andar con su Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia aquí? Levántela en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Oiga, la realidad de Pedro es que cuando venían los de la circuncisión, era de la circuncisión. O sea, era judío frente a los judíos y gentil frente a los gentiles. En buen dominicano, en la iglesia eres cristiano y allá eres mundano. Eso es hipocresía, hermano. Eso es hipocresía. Ahora, ¿de dónde se suple la hipocresía? Diga conmigo, del miedo. Pero la pregunta es esta: ¿miedo a quién? ¿Miedo a lo que pueda decir la gente de mí? Yo no sé si usted ha leído bien entonces. No teman a los que pueden matar el cuerpo, teman a aquel que puede matar el alma, y es Dios. No le tenga miedo a lo que diga Juan o Andrés, teme lo que Dios puede decir de ti. Cuando alguien te diga Dios te bendiga, grítale un amén, gloria a Dios y aleluya también. No tengas miedo de saludar a tus hermanos donde quiera que vayan con el fuerte Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque lo que estás enarbolando es la verdad de tu deseo para que alguien reciba lo que ya tú tienes. La bendición de Dios se imparte. Pero muchas veces cuando la hipocresía nos domina, nos da miedo hasta decir amén delante de la gente. Amados, la palabra amén significa así sea. Así sea, que sea así. Que tal como tú la declaras sobre mí, se cumpla sobre mí. Cuando alguien me dice Dios te bendiga, me está diciendo que la bendición del Dios Todopoderoso caiga sobre ti. Que Dios piense bien de ti. Que Dios te dé lo mejor a ti. Que Dios hable bien de ti. Y yo no le voy a decir simplemente gracias. Yo le voy a decir que así sea. Amén. ¿Cómo es posible? El miedo de Pedro lo provocó. El miedo le provocó la hipocresía a Pedro. Te voy a terminar este mensaje dándote una enseñanza como quien dice capital.
Amados, el apóstol Pablo dijo: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pedro tenía debilidad de su carácter. Bernabé era definido. Siga conmigo en la Biblia leyendo. Siga conmigo en la Biblia leyendo para que usted pueda ver. Verso 13. Y en su simulación participaban otros judíos. ¿Verdad que sí? Participaban otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también, aquí es la palabra, ¿fue qué? Arrastrado por lo que me dice a mí que la hipocresía se puede transferir como un espíritu. Se puede transferir. Te junta con hipócritas. Tú no estás fuerte, tú no estás firme. Su hipocresía se puede pasar a ti. No sabemos qué pasó con Bernabé en la cisma, en la separación de Pedro. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Bernabé expuso la vida por el evangelio. Bernabé defendió el evangelio. Bernabé trajo a Pablo a la iglesia. Bernabé fue el primer apóstol que Pablo. Fue primero que Pablo también. Sin embargo, ahora Bernabé andaba en hipocresía. Alábale. Pero ¿cómo es posible que un hombre como Bernabé haya llegado a ese nivel? Yo te voy a decir cómo es posible. La hipocresía puede surgir de una debilidad, como también puede surgir de una persuasión de alguien. Empiezas a debilitarte. Los principios empiezan a debilitarte. Y te empiezas a juntar con gente que te empiezas a debilitar en tus fundamentos. Tú quieres caerle bien, no lo quieres ofender. Un predicador americano dice, se llama Paul McCartney. Paul MacArthur es un cantante. Paul MacArthur dijo: no tengas miedo de decirle la verdad a la gente aunque se ofenda, porque la gente ha vivido toda la vida ofendiendo a Dios. Nosotros queremos caerle bien a la gente y nos hacemos amigos de la gente y empezamos a darle la espalda a Dios y empezamos a hacer confabulaciones con personas que no tienen nada de Dios, ni temen a Dios, ni aman a Dios. Nos vamos alejando. Cuando viene a ver, se cumple la palabra del proverbio popular: el que se junta con cojo al año cojea. Pero yo te tengo que decir lo que la Biblia dice. La Biblia dice que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Pablo confronta a su amigo del alma. Dice Pablo, escribiéndole a los Gálatas: aún Bernabé, con dolor, dice Pablo, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Se juntó con gente que no tenía fundamentos claros, que vivía un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y se hizo más del mundo que de la iglesia, y queriéndole caer bien al mundo, se alejó de la verdad del evangelio. ¡Hipócrita! A mí me ministra mucho el carácter de la vida de Pablo, porque Bernabé lleva a Pablo. Yo le voy a leer de nuevo porque yo lo escribí. Bernabé trae a Pablo a los apóstoles. Bernabé involucra a Pablo en la misión. Bernabé fue separado juntamente con Pablo. Bernabé defiende el evangelio con Pablo. Bernabé fue comisionado con Pablo. Pero Bernabé fue arrastrado y Pablo no. Y cuando Bernabé fue arrastrado, a Pablo no le importó que fuera su mejor amigo. Lo confrontó. Usted no anda bien, hermano. Corrige, hermano. Endereza, hermano. Ahí es donde la puerca retuerce el rabo, donde nosotros negociamos la conveniencia. Yo no me voy a tirar en contra de mi hermano, yo mejor me callo y lo dejo tranquilo, que Dios trate con él. Y vemos gente vieja en el evangelio haciéndole daño al evangelio, haciéndole daño al testimonio de Cristo. No, porque esa es mi amiga, puede ser mi mamá, y si está mal, está mal.
hemos negociado las conveniencias y eso es hipocresía. Amados, diga conmigo que Dios nos ayude. Pero nos ayude ¿a qué? A tener carácter. A tener carácter. Para decir como dijo Pablo a los romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para decir como Pablo: yo soy de Cristo. Aleluya, dale aplauso al Señor fuerte, porque Él es digno. No podemos andar en dos aguas. No podemos andar en doblez. No podemos andar queriendo agradar al mundo y agradar a Cristo. Es imposible. No podemos andar en rejuegos de coyunturas como si fuéramos políticos. Los políticos son los que viven de coyunturas, de oportunidades, de sacar ventaja de este o de aquel porque me conviene momentáneamente. Amados, entre lo que conviene y lo correcto, escoge lo correcto, porque al final eso es lo que conviene. Te lo voy a repetir. Entre lo que conviene y lo correcto, escoge lo correcto, porque al final eso es lo que conviene. No sé lo que viste en mí, para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Tanta gracia yo no puedo